Hola, ¿qué tal? Soy Rogelio Rodríguez López, espero que se encuentren muy bien. Algo que siempre me ha gustado hacer es platicar sobre películas, hablar con mis amigos sobre ellas, con mi familia y analizarlas. Y lo que quería hacer en este espacio es venir a platicar un poco sobre ellas también aquí con ustedes. Y qué mejor momento para empezar a hacerlo que en el mes de octubre. En el mes de octubre donde se puede hablar de películas de terror. Y he escogido una serie de películas que considero han traído un parteaguas en el mundo del cine del terror y han generado incluso subgéneros en el cine de terror. Entonces, sin más, empecemos. La primera película de la que vamos a hablar es The Texas Chainsaw Massacre. Acompáñenme. Dentro del cine de terror existe un subgénero que se llama el subgénero de slasher. Slasher, que significa tal cual es una persona que se dedica a matar gente utilizando distintas herramientas y siendo lo más sádico y violento posible, enseñando tripas y sangre y todo lo posible, ¿no? Desde los inicios del cine siempre hubo cabida a distintos tipos de historias que contar, ¿no? Y dentro de esas historias obviamente existían las historias violentas. Existían personajes en otras las historias que tenían una necesidad de venganza y eso los llevaba a una situación violenta que fue evolucionando durante las décadas hasta llegar a lo que ahora conocemos como el horror y el subgénero de slasher. Pero durante esta evolución pasaron muchas décadas. Dentro de ellas hubo películas muy importantes como Psycho, por ejemplo, que es una película muy trascendental dentro de la historia del cine, pero eso me gustaría retomarla en otro video. En lo que ahora me gustaría enfocarme es en lo que sucedió en la época de los 70s en Estados Unidos, ¿no? Y aquí es donde salió una película que se llama The Texas Chainsaw Massacre. Esta película creo que trajo un parteaguas muy importante, un inicio de lo que ahora conocemos tal cual como slasher, porque vino a traer muchas reglas a este género, ¿no? Vayamos al contexto de Estados Unidos en ese momento, en los 70s. La película sale en 1974. Es una época en la que Estados Unidos vivió años atrás la guerra de Vietnam, vivió el Watergate con Nixon, empieza a tener más conocimiento a manera global sobre los asesinos en serie, sobre la familia Manson, por ejemplo, todas esas atrocidades que empiezan a suceder en la sociedad, ¿no? Y empieza a haber un crecimiento capitalista depredador, en el que las corporaciones crecen mucho y empiezan a absorber a las pequeñas empresas y empiezan a desestabilizar los sectores dentro de la sociedad, ¿no? Existen muchos pueblos que su economía la basan en ciertas compañías, que si esas compañías dejan de existir en ese lugar, pues el pueblo empieza a tener un problema económico, ¿no? La historia es concebida por Tobe Hooper y coescrita por Kim Henkel. La idea de Tobe Hooper era crear una película de terror, pero con poco presupuesto. Creía que era posible desarrollar una historia que no necesitara tanto presupuesto y atraer a la audiencia, ¿no? El presupuesto con el que contaban era de $140,000 y con eso empezaron a trabajar. Si es que no han visto la película, vamos a hablar un poco de la historia. La historia básicamente es 5 jóvenes citadinos que viajan en una camioneta de regreso a casa de 2 de ellos, a la casa donde ellos crecieron, una casa abandonada que es parte de una gran propiedad que les han dejado a estos jóvenes, ¿no? Son jóvenes un poco hippies, pero que viven en la ciudad y que pues tienen esta comodidad de tener una herencia, ¿no? Entonces ellos lo manejan como una excursión en la que van a visitar esa casa. Y dentro de este viaje se topan con una familia que vive en los alrededores, una familia que se dedica a capturar gente y comérsela, caníbales, ¿no? Una familia de caníbales. Y básicamente esa es la historia. Los jóvenes se encuentran con la familia, son atrapados uno por uno, son asesinados y después cocinados. Solamente una de las jóvenes logra escapar después de haber sido torturada y tener una
una cena con ellos, digamos, es torturada pero logra escapar, ¿no? Y se acabó, esa es la historia. Una historia muy sencilla que si lo vemos ahora en el cine que existe ahora, más complejo, con más arcos de personajes o con más capas de drama, pues en ese momento lo podemos ver como algo muy sencillo, pero en ese momento era algo que iba a traer mucha conmoción por la forma como se hizo la película, ¿no? Ahora regresemos a la producción. Con el limitado presupuesto que existía de $140,000, la producción se llevó en unas condiciones un poco difíciles para el crew y para los actores. Eran largas horas de trabajo para poder evitar pagar más renta del equipo. No se llevaba todo el equipo que se pudiera utilizar, pero todo lo que se llevaba tenía un gasto y tenían que ahorrárselo utilizándolo menos días, ¿no? Esto provocó que los actores y el crew empezaran a tener pues ya cansancio extremo o que empezaran a tener ya un poco de pues saturación del proyecto, ¿no? Hubo momentos en los que los actores se les pedía que no se cambiaran de ropa o no se bañaran para poder evitar problemas de continuidad, cosas de ese estilo, ¿no? Rompiendo todos los cánones que podrían existir ahora en el cine, ¿no? Después de un tiempo, los actores, incluso en distintas entrevistas, han admitido que en algunos momentos perdían un poco la compostura y no sabían en realidad diferenciar la realidad del personaje al que estaban interpretando o de la situación que estaban interpretando, ¿no? Gunnar Hansen, que era quien interpreta a Leatherface, en un momento en donde había muchas tomas y no funcionaba un prop de una navaja que tenía que sacar sangre, no funcionaba y llegó un momento en el que pierde la compostura, le quita la protección a la navaja y corta a la actriz de manera real, ¿no? Y esa sangre es la que le chupa el otro personaje que tenía que comer su sangre, ¿no? Pero iba a ser iba a ser un jarabe de prop, ¿no? Pero en realidad termina tomando su sangre real, ¿no? Ese tipo de cosas fueron las que sucedieron ya por el estrés y por el cansancio de todos los personajes, ¿no? De todos los actores con sus personajes. Había ocasiones en las que la casa llena de tantos huesos y tantas cosas que podrían verse muy grotescas y causar olores muy difíciles por el calor y todo, los actores tenían que tomar breaks para salir a vomitar, tomar un poco de aire y regresar y seguir filmando, ¿no? Ya cuando termina la producción, la actriz, una de las actrices, Marilyn Burns, está tan aliviada de terminar la producción que en el momento que le dicen que tiene que regresar a hacer ciertos retakes porque faltaron algunas cosas, pues no lo podía creer, ¿no? Y ella misma en unas entrevistas ha dicho que en la escena final en la que ella está riendo incontrolablemente, gritando incontrolablemente, no es en realidad actuación, ¿no? Es ella tal cual dejando llevar todas sus sensaciones, ¿no? Por todo el estrés que había tenido en la producción. A pesar de que la película es pura violencia extrema y matar gente, la película tiene cierto mensaje social, ¿no? La película habla sobre la neurosis social que puede crear un patriarcado por parte del hombre blanco. Retrata cómo el desarrollo en la revolución industrial sigue avanzando y cómo estos avances tecnológicos llegan a desplazar gente de su fuente de trabajo, ¿no? La familia caníbal es una familia que se dedica al rastro, que se dedican a esta técnica, pero de una manera muy antigua, ¿no? Donde era muy, muy visceral todo. Llegan los descubrimientos tecnológicos en los que ahí mismo en la película se desarrolla la pistola de aire comprimido y es una manera en la que se puede manejar un rastro con el menor número de gente y se consideraba una manera más humana de poder hacerlo, ¿no? Digamos. Entonces esta familia se queda sin trabajo y lo único que puede hacer es avanzar, pero haciendo lo que ellos saben, ¿no? Entonces retrata un poco esa sociedad en la que es una familia disfuncional donde no existe ninguna influencia femenina,
son puros hombres y lo único que saben hacer es dedicarse al rastro, dedicarse a matar y pues necesitan una forma de comer y seguir vivos, ¿no? Dentro de esta familia, así como en la sociedad, existen ciertas etiquetas que ellos mismos establecen, como son la del cocinero. Hablan mucho de que el padre es el cocinero y nada más, que no tiene cierta opinión en algunas cosas, como la parte de matar, y él mismo lo menciona. Él mismo habla de que no le gusta la parte de matar, no la aprecia, pero sí sabe que es necesaria, ¿no? Entonces, y sabe que alguien tiene que hacerla, y es lo que normalmente solemos hacer en la sociedad. Sabemos que existen ciertas cosas que no nos agradan, pero alguien las tiene que hacer, ¿no? Y los hijos son los que se dedican a la captura y a matar a las víctimas, ¿no? Principalmente Leatherface. Existe el personaje del abuelo. El abuelo es el ejemplo más importante dentro de la película de cómo ese patriarcado está en decadencia. Es un patriarcado en decadencia que simplemente sigue manteniéndose vivo gracias a los hijos o a los nietos. El viejo es básicamente un cuerpo que se mantiene vivo. Es como una especie de vampiro que solamente se mantiene vivo con la sangre de las víctimas, ¿no? Lo alimentan con la sangre de las víctimas, pero en realidad el abuelo no hace nada, ¿no? Los jóvenes que llegan, que son las víctimas, representan esa parte hippie, idealista, pero que viene de esa comodidad de la ciudad, en la que no tienen que hacer las actividades que esta familia tenía que hacer, pero a la vez son alimentados dentro de esta sociedad. Entonces critican un poco esa parte, pero a la vez les beneficia, ¿no? Y pueden criticar estas actividades que a lo mejor otros sectores se sentirían muy orgullosos de presumirlas, ¿no? De yo hago esto, yo soy encargado de un rastro. Y es donde chocan estas dos sectores, ¿no? Ahora hablemos del recibimiento de la película. Cuando la película fue terminada, le cuesta trabajo encontrar un distribuidor. Inicialmente recibe una clasificación X, que es totalmente inaceptable para mucho público. Tiene una reedición para poderla colocar en una clasificación PG. Sin embargo, después de la reedición y de haberle quitado la mayor cantidad de sangre posible, Hooper creía que iba a poder tener esa clasificación de público en general, pero recibe una clasificación R a pesar de no tener tantas escenas de sangre. Pero la violencia es muy insinuada, ¿no? Eso es lo que provoca esa clasificación, obviamente. Logran convencer a una empresa para que las distribuya, pero la empresa resulta ser un poco extraña, ¿no? Empiezan a tener muchas negociaciones con mucha gente, muchos abogados, bla, 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 total que terminan teniendo la distribución. La película sale y resulta ser un hit. Sale con un poco de controversias en cuanto a críticos, pero al final de cuentas recibe una gran ovación a nivel nacional, ¿no? Una inversión de $140,000 la llevan a $30 millones en Estados Unidos y Canadá. Y se volvió en la 12ª película más taquillera en ese momento. Años después, una película que la viene a desbancar es Halloween, que también es una película que seguramente algunos de ustedes conocen. La distribuidora que llevó a la película a los cines tenía un poco de negocios truculentos y creo que supuestamente estaba envuelta en lavado de dinero. De modo que después de haber obtenido todas las ganancias, lo que se le dio a la producción fue algo menor a lo que se le había prometido, ¿no? Eso provocó que muchos actores incluso no recibieran nada de pago, porque a los actores se les convenció de, en vez de darles un salario, se les diera un porcentaje de las ganancias de la película. Y ese porcentaje, al llegar a estar un poco escondido o revuelto en todas las negociaciones, casi fue nulo para muchos, ¿no? La producción obviamente demanda a la distribuidora, pero ya es muy tarde porque la distribuidora se declara en quiebra y se acabó, ¿no? The Texas Chainsaw Massacre crea un parteaguas en el cine de terror, en el subgénero de slasher, porque es el que desarrolla todas esas reglas que ahora damos por sentadas, ¿no? Esas reglas de
utilizar herramientas de campo, o herramientas de cocina, o herramientas cualquiera para matar gente. El concepto de Final Girl, que es la última chica que sobrevive, o el icono del asesino, ¿no? Del asesino corpulento, grande, de poca habla o callado totalmente, sin mostrar personalidad en específico, ¿no? La película desarrolla una franquicia en la cual lleva un universo de libros, comic books, videojuegos y películas, obviamente, ¿no? Se producen 9 películas en total hasta la fecha que hablan sobre The Texas Chainsaw Massacre, que son películas ya sea secuelas o precuelas o remakes que cuentan la historia de la familia o de algo relacionado a la familia caníbal y Leatherface. Leatherface se convierte en un icono muy importante en el mundo del terror. Otra parte del legado que trajo esta película es el tipo de estética que utilizó para las escenas o para la iluminación o para las persecuciones, el tipo de movimientos de cámara tan específicos como ese dolly hacia adelante que va siguiendo a la chica antes de entrar a la casa. Se vuelve una escena muy, muy icónica de la película y que viene a usarse después, ¿no? La película, cuando fue vendida, cuando fue estrenada, se vendió como algo basado en la vida real, que de cierta manera tiene algo de realidad, tiene algo de verdad, pero no lo fue tal cual. No existió esta historia tal como la describen en la película, pero sí tiene cierta realidad porque está basada en lo que está pasando en ese momento en la sociedad. Existen ya asesinos seriales, existe mucha violencia en la sociedad y es por eso que la pueden justificar como una película basada en la realidad. The Texas Chainsaw Massacre fue una gran influencia para todas las películas que posteriormente vinieron hablando de slashers, ¿no? Películas tan importantes como Halloween, Viernes 13 o Scream. Son películas que generaron franquicias por ellas mismas y que utilizaron todos estos cánones que Texas Chainsaw Massacre desarrolló, de los cuales ya hablamos. Y ellas mismas crearon sus propias reglas aún, ¿no? Lo cual originó crear esos nuevos universos y que han desarrollado tanto material para el subgénero. Y pues es todo por hoy. Espero les haya agradado este video. Espero que les haya agradado un poco de información sobre esta gran película, este clásico. Tal vez no sea el tipo de cine que vean, pero si en algún momento llegan a verla, vale mucho la pena entenderla, vale mucho la pena saber el contexto de ese entonces y cómo lograr una producción de esa manera, ¿no? Un gusto verlos y estén al pendiente para ver de qué otra película vamos a hablar en este mes de octubre. Saludos.